Hola, muy buenas tardes, espero se encuentren muy bien y que disfruten de este programa tan lindo que se llama Hoy en Positivo y que celebramos todos los viernes de 4 a 5 de la tarde. Hoy es una fecha muy especial porque estamos en las vísperas de la Navidad. Todos sabemos que para esta fecha ya todos estamos un poquitito alegres y esperando que nazca el niño Dios, que es nuestro Salvador, y que hay muchos otros pueblos que tal vez no comparten la fe cristiana, pero que también tienen actividades y que también se reúnen y se alegran alrededor de una mesa, y eso es bueno porque es las diferentes culturas que nos acompañan y que debemos respetar y que debemos compartir también. Hoy tenemos un tema muy acorde con la festividad del día de mañana, que es el significado de la Navidad, porque mucho hemos hablado y mucho conocemos también acerca de la teoría, ¿verdad? Acerca de los relatos, acerca de la historia, de qué fue lo que pasó. Pero realmente todas esas enseñanzas tienen una aplicación práctica a la vida. Y no solamente tienen una aplicación práctica, sino que es nuestra obligación también, y la obligación de todos los ciudadanos, también ser parte de esto, porque para eso todos vivimos en comunidad. Para ilustrar muy bien y dar un ejemplo claro de cómo se vive la Navidad y de cómo es un buen ejemplo, de cómo propagar las buenas nuevas, y en estas fechas en particular que se celebra puntualmente esto, tenemos la compañía de la señora Esther Cantillano y también Ivo Villalobos. Ella es coordinadora del área social de Obras del Espíritu Santo, y el señor Ivo Villalobos es asistente de educación musical también de la misma organización de Obras del Espíritu Santo. Entonces les doy la bienvenida al programa. Buenas tardes, que el Señor les bendiga. Es un placer enorme estar aquí con ustedes compartiendo esta alegría que año a año tenemos que conmemorar la gran venida de nuestro Salvador, y nosotros hoy estamos dando buenas noticias. Qué bueno. Buenas noticias, porque siempre se da buenas noticias, ¿verdad, Ivo? Amén, amén. Pues, muy buenas tardes allá en casa a todos. Es una gran bendición estar compartiendo esta tarde acá en este lugar tan lindo, y ojalá que este ratito sirva para que meditemos sobre la Navidad y que verdaderamente el niño Dios no solo nazca en la esquinita de un portal, el cual sabemos que lo están haciendo con mucho amor, sino que nazca en lo más profundo de nuestro corazón. Me parece muy bonita motivación. Y les voy a contar una cosa que estuve investigando hace poco, antes de entrar en materia. Porque yo me preguntaba muchas veces, yo decía, ¿de dónde vendrá el pasito? ¿De dónde vienen las figuritas? ¿De dónde, o sea, cómo llegamos a tener el pasito como ahora lo conocemos, ¿verdad? Sí. Y entonces resulta que me puse a investigar, y resulta que había San Francisco de Asís. San Francisco de Asís. Sí. ¿Ustedes saben la historia? Sí, cuéntenos. Sí. San Francisco de Asís, él quería, él amaba a los animales, ¿verdad? Y entonces él quería enseñarles a los niños, en lo que llamamos ahora nosotros catequesis, evangelizar a los niños y enseñarles dónde nació el niño Jesús, cómo fue el nacimiento del niño Jesús. Entonces él cogió una mula y un buey, los llevó a un establo, y entonces allí simbolizó a la Virgen María, ¿verdad? Que ella era con personas, en ese entonces, con ¿verdad? personas físicas, que fue escogida por Dios para llevar en su vientre al Altísimo, como decimos nosotros, y así es, ¿verdad? El primer sagrario, la Virgen María. Y entonces a San José, el papá adoptivo de Jesús, y entonces puso en el niño, y entonces así. Entonces, en todos los 25 de diciembre, pues entonces en las casas había un simulacro, una representación. Las primeras posadas, que es una bendición, ¿verdad? Y entonces así fue como empezó, y entonces ya la gente empezó con su pasito, ¿verdad? Con su pasito, pesebre, pasito, y entonces así nosotros conmemoramos en nuestras casas,
pues el nacimiento del Hijo de Dios. Eso es una historia muy bonita porque es una historia internacional, ¿verdad? Que se fue expandiendo y llegó a España, llegó a Italia, llegó a Europa católica y de ahí hasta que llegó a nosotros, a las tierras de nosotros. Buscando un poquitito más acerca de, una vez que ya sabía eso, acerca de cómo se empezó a usar eso aquí en el país. Bueno, obviamente primero las posadas, ¿verdad? Porque también había que pagar artesanos entonces para hacer las figuritas, y en ese entonces económicamente no se podía, o no todas las familias podían pagar un artesano para que hiciera todas las figuritas y todo el asunto, ¿verdad? Entonces se hacía lo de las posadas. Hubo una familia que es ahora el que le da el nombre a lo que conocemos como el paso de la vaca. Ajá. ¿Eso también la sabes? No, así como muy bien, no, mejor cuéntele usted. A mí me sorprendió mucho, porque trataba de que había una familia pudiente económicamente, cosa que en aquel entonces era un asunto muy distinguido, ¿verdad? Se notaba mucho, porque todas las demás personas eran de condición muy humilde. Y ellos dijeron, bueno, nosotros vamos a ser los primeros en hacer un pasito, un portal. Ya no vamos a hacer posadas, vamos a mandar a hacer las figuras. Y resulta que contrataron un artista y toda la cosa, porque así tenía que hacer, ¿verdad? Pero ellos querían más. Entonces dijeron, no, pero no las vamos a hacer pequeñitas, las vamos a hacer grandes. Así grandes, casi natural, ¿verdad? Entonces resultó que contrataron al artesano. Y entonces empezó a hacer eso, pero había un problema. Esta familia era de apellido Vaca, pero resulta que era una familia muy robusta, muy grande. Entonces la gente, por ser choteros como buenos costarricenses, ¿verdad? Entonces no les decían vaca, le decían los bueyes, ¿verdad? Entonces ellos se molestaban tremendamente, no les gustaba que le dijeran los bueyes porque ellos eran vaca. Entonces dijeron, no, entonces para que no nos molesten con los bueyes, en vez de poner un buey vamos a hacer una vaca. Esa fue la maquinación de ellos. Pero lo que no pudieron prever es que entonces, en vez de decirle los bueyes, entonces empezaron a decirle el paso de la vaca. Porque ya no es un pasito, era un paso grande. Sí. Y la vaca, porque de ahí le quedó mal el pasito, pusieron vaca en vez de buey. Le pusieron la vaca en vez del buey, sí. Y entonces así quedó como el paso de la vaca. Y eso es como una de las anécdotas que bueno, de por sí en Costa Rica somos buenos, ¿verdad? Para meterle adornos y para hacer cosas diferentes. Entonces es una de las razones que cada vez que pasamos por el paso de la vaca, nos acordamos de que era la familia de la vaca. Sí. Quién sabe si esa familia todavía existirá, porque eso fue en tiempos vaya muy atrás, ¿verdad? Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Bueno, vamos a conversar un poquitito acerca de qué es Obras del Espíritu Santo. Bueno, Obras del Espíritu Santo nació en la iglesia La Merced. El padre Sergio Valverde es nuestro presidente y fundador, él inspirado por el Espíritu Santo, porque es un hombre de fe, de acción, ¿verdad? De acción. Entonces él sintió en una hora santa que no debíamos de hablar de los indigentes, sino que teníamos que hablar con ellos. Claro. Entonces él se alistó una taza de un jarro de un termo de agua dulce y café, hicimos sándwich, y él se fue solo para la zona roja y empezó a conversar con ellos y se dio cuenta de que él tiene una expresión muy linda, ¿verdad? Que él dice, no le llegamos a tiempo a esa gente. En el ser humano llega un momento en que hay que llegarle a tiempo para que no se descarrile, para que no se vaya, ¿verdad? Entonces empezamos a tratar con ellos, pues a llevarles comida y de todo. Después a él lo pasaron para Cristo Rey, una historia muy linda, ¿verdad? Que después algún día él bueno, nos los puede contar perfectamente. Claro. Y llegamos y encontramos allá, y nos encontramos niños que... mucho dolor, ¿verdad? Encontramos ahí en Cristo Rey, niños que no estaban yendo a la escuela, que eran los hijos de los indigentes. Entonces él, inspirado por el Espíritu Santo, dice, aquí es mejor prevenir que lamentar. Entonces dimos un vuelco así totalmente y empezamos a acercar niños, a darles de comer, a llevarlos a la escuela, a ir a visitar aquellas casas donde los niños defecaban en papel periódico y lo echaban en el río, donde encontramos familias completas viviendo debajo de la tierra,
en las gradas habían huecos, hoyos, y ahí vivían familias que estaban escondidas por delitos, que estaban escondidas por el pan, ¿verdad? Para que no les quitaran sus hijos. Encontramos muchos niños con garrapatas, con sarna, no tenían nada de higiene, sus dientitos picados, una desnutrición increíble, unos baños públicos en esas viviendas, en esas cuarterías terribles, niños asediados, violados, maltratados, que eran burritos. Hay un joven, ¿verdad? Él está ahorita en la universidad y es nuestro, ¿verdad? Un padrino dijo, yo a él lo llevo hasta la universidad, y el padre y yo nos lo encontramos, no estaba en la escuela, estaba ahí por la parada de Punta Arenas, y dice el padre, mira, este chiquito no está yendo a la escuela y está con uniforme y con bulto. Y lo llamamos y en el bulto tenía la droga. Wow. Ya nos contó cómo fue el asunto, y entonces empezamos a darles comida, a hacerles un baño, a tenerles servicios sanitarios decentes, y en un lugar donde llovía más adentro que afuera, ¿verdad? Porque no teníamos nada económicamente. Empezamos a pedir donaciones, y así fue como nació esta obra extraordinaria que ahora cobija a más de 60,000 familias. Wow. Todas ellas están debidamente identificadas, todas tienen su estudio socioeconómico, sabemos dónde están, vamos a los precarios, ¿verdad? Llevamos al